Damas y caballeros, ¿se me escucha? Sí. Sí, doctor. Profesor, se le escucha, sí, doctor. Perfecto, un gusto estar nuevamente con ustedes en esta noche tan cálida, tanto para ustedes como para nosotros. En este momento vamos a ver en esta clase dos temas importantes. El primero es el tema de la imputación subjetiva, complementando lo que hemos visto en la clase de ayer con respecto a la imputación objetiva, y después vamos a analizar el otro tema con respecto a los delitos de omisión, cuáles son los delitos de omisión, cómo se establecen y qué es lo que la doctrina y jurisprudencia consideran como tales. Para comenzar, vamos con la imputación subjetiva. La imputación subjetiva es la continuación de la imputación objetiva. Vamos a analizarlo, como siempre, en nuestro gráfico. La tipicidad dentro de la teoría del delito. Un momento, por favor, voy a borrar esto. Listo. La teoría del delito establece lo siguiente. Establece que el delito es una acción, según la teoría dominante, que es la teoría tripartita, típica, antijurídica y culpable. Eso es, para la teoría del delito, lo que se considera como el concepto de la división que se establece artificialmente para determinar cuándo ha cometido o no un hecho ilícito. Tipicidad, antijuridicidad y por último tenemos a la famosa culpabilidad. Son los tres supuestos que establece la teoría del delito, las tres categorías grandes, a través de las cuales se puede determinar si una conducta, una acción normal, puede ser considerada o no un delito. Por ejemplo, el hecho de que un niño mate a una persona externamente afecta un bien jurídico, por supuesto, está afectando la vida de la otra persona, para ser más técnicos, el derecho a vivir de un tercero. Sin embargo, si bien este es un hecho típico, porque se subsume en un tipo penal, como es el delito de homicidio en el artículo 106 del Código Penal, el hecho es subjetivamente aplicable, hay dolo, sí, porque el niño, por ejemplo, lo mata conscientemente, coge el arma y lo dispara directamente a la persona, teniendo todo el deseo, toda la voluntad de poder matarla, y pese a ello, bueno, sobre la base de ello, es que consideramos que la acción es típica, porque realizas los elementos objetivos del tipo, es decir, porque el tipo exige el que mata a otro. Cuando disparas un arma directamente hacia una persona, específicamente hacia su cabeza, definitivamente lo estás matando. Tiene conocimiento de lo que está haciendo y tiene voluntad de lo que está haciendo, sí, el hecho es típico. Antijurídico, lo que se refiere es si existen o no existen las causas de justificación. ¿Cuáles son las causas de justificación que existen en nuestro Código Penal? Por ejemplo, existe la famosa legítima defensa. También tenemos el obrar ejerciendo un derecho o un deber. También tenemos la famosa obediencia debida. Tenemos el consentimiento de la víctima. ¿Qué más tenemos como causales de antijuridicidad, damas y caballeros? También tenemos el estado de necesidad, que puede ser un estado de necesidad agresivo o también puede ser defensivo. Eso lo vamos a ver en su momento. Bueno, existen distintas causas de justificación, las cuales, pese a que el hecho es típico, no es antijurídico. Por ejemplo, ¿cuál es una causa de justificación? La legítima defensa. Si ustedes le disparan a un ladrón que estaba con una pistola en la mano y estaba apuntándole, si ustedes tienen la suerte de coger el arma de forma mucho más rápida que el ladrón, lo miran, lo visualizan y ¡pum!, disparan al ladrón y el ladrón cae, finalmente, ustedes realizan un hecho típico, sí, porque ustedes realizan en primer lugar la parte objetiva del tipo. ¿Y qué es la parte objetiva del tipo? Realizar el verbo rector. ¿Y cuál es el verbo rector? El que mata a otro. Entonces, la persona que dispara sobre el ladrón realiza el tipo objetivo. De eso no existe ningún inconveniente en analizarlo en el ejemplo que estamos dando cuando disparan sobre un ladrón que está asaltándolo. El hecho es típico, objetivamente sí. Después, el tipo subjetivo. Lo que tiene que verificarse es si existe, por un lado, dolo o, por otro lado, culpa. En el caso de homicidio doloso, artículo 106 del Código Penal, lo que se establece es la exigencia de dolo. Entonces, si ustedes le disparan al ladrón sabiendo que lo van a matar, entonces ustedes realizan un hecho objetivamente de homicidio típico, porque ustedes están realizando el verbo rector, matar. Se cumple con el elemento subjetivo, sí, porque existe el dolo, porque lo hacen con conocimiento y voluntad de querer matarlo,
Entonces, para ver si esa conducta es o no un delito, no solo basta que se afecte un bien jurídico, que se afecte el derecho a la vida. Además, tiene que este hecho no ser antijurídico. O sea, es decir, existen causales que el ordenamiento jurídico pone que para que pese a que el hecho sea típico, no sea sancionado penalmente. Y esas son las causales que estamos estableciendo hace un momento, las causales de antijuridicidad. La primera es la famosa legítima defensa, que es el caso que les he graficado hace un momento. El ladrón viene, se acerca y me va a disparar. Yo veo que está cogiendo un arma y lo madrugo, cojo el arma que yo tengo, ¡pum!, le disparo y el ladrón muere. El hecho es típico. Es típico porque objetivamente realicé la conducta, es subjetiva, la imputación también subjetiva se produce porque el hecho es doloso, y finalmente no es un delito. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico, en los casos en los cuales exista una agresión ilegítima y uno se defienda de la agresión ilegítima, la defensa que uno realice, si pese a que afecte un bien jurídico, se tiene por el ordenamiento jurídico como lícita. Es decir, yo puedo matar a alguien en legítima defensa y es totalmente legal. De la misma manera, puedo hacer una serie de conductas en las cuales yo repela una agresión ilegítima de un tercero. Por ejemplo, si viene un tercero y quiere golpearme y yo me defiendo y lo golpeo, él puede decir, oye, no, él me lesionó, este caballero sabía Kung Fu y me golpeó, pues lamentablemente me golpeó y él me está afectando la integridad física. Entonces yo podría decir, oye, no está afectando la integridad física tuya porque esa acción es permitida por el ordenamiento jurídico, porque la persona se ha defendido de un ataque que tú iniciaste. Esa persona no inició el ataque. Por eso estamos hablando de una conducta dentro de los contornos del ordenamiento jurídico. Pese a que es típica, esa conducta no es antijurídica. ¿Qué más es no antijurídico? Por ejemplo, el obrar ejerciendo un derecho o un deber. Ahorita quizá cada vez menos, porque ya, como ustedes saben, la generación más joven, los niños ya pues parecen que son de cristal, ¿no? Ya no los puedes tocar, pero para nada. En mi época, pues, y no sé, también la suya, definitivamente los castigos cuando uno no hacía la tarea o cuando incumplía alguna sanción en el interior de la escuela eran pues fuertes, ¿no? O sea, me acuerdo del famoso chicote de 3 puntas, ¿no? O inclusive castigos corporales intensos y los cuales los maestros aplicaban sobre los alumnos y los padres sobre los hijos, y se consideraba que esa conducta era correcta porque se decía que los padres tienen el derecho de corregir a los hijos y de igual manera a los maestros. El derecho de evitar que los hijos pues puedan realizar una deformación de su conducta que más adelante se corregía a través de ese acto de violencia. Hoy por hoy quizá eso es menos posible, prácticamente la violencia física se ha dejado de lado, pero es posible que uno, ejerciendo un derecho, pues afecte un bien jurídico. Profe, ¿cómo es posible que ejerciendo un derecho se afecte un bien jurídico? ¿Cuál es el ejemplo que a usted se le viene a la mente? Pues el siguiente, damas y caballeros. Supongamos que tenemos frente a ustedes a, a una persona que es un policía. Un policía ve, mira, analiza y hay un ladrón. Uy, ese ladrón voy a cogerlo porque se está robando un banco. Va, dispara al aire, amordaza al ladrón, logra impedir el asalto y lo logra capturar, lo reduce y le pone esposas. Ajá, ladrón, no te vas a ir. Ya te he detenido en flagrancia, por lo tanto, me vas a acompañar a la comisaría. Lo coge, lo detiene, le pone las esposas y lo lleva forzosamente hacia la comisaría. Entonces, en ese supuesto en el cual la persona está, el policía está conduciendo al ladrón a la comisaría, uno podría decir, uy, este caso es un caso pues raro, porque un policía podría ser sancionado penalmente. Y uno después, si lee el delito de secuestro, precisamente se produce cuando uno, en el contexto de una determinada función que realiza, cuando se realiza cualquier tipo de forma de privación de la libertad, por más de que esta fuera pequeña o por más de que esta fuera en el ejercicio de una labor, se puede producir un secuestro. Objetivamente, ¿el policía está privando de su libertad al ladrón? Sí. ¿Tiene conocimiento de que lo está haciendo y tiene el deseo de hacerlo? Sí. Pero, dado que es un deber de la policía el capturar a un delincuente en flagrancia y conducirlo a la entidad policial, si bien es una acción que es típica, para un sector de la doctrina, esa acción no sería antijurídica. Para otro sector en el cual yo me encuentro, inclusive eso ni siquiera debería ser un tema de antijuridicidad. Eso es una conducta que forma parte del riesgo permitido y por lo tanto ni siquiera debería generar algún tipo de responsabilidad penal. Esa es mi humilde entender. Después, el tema de la obediencia debida. ¿A qué se refiere la obediencia debida? Se refiere a lo siguiente.
son los casos en los cuales el típico ejemplo es el caso del militar. El militar que el jefe superior directo le ordena que haga una determinada acción. Y el militar la cumple porque, como dice el ejército, las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, y esta persona, sin dudas y murmuraciones, le dicen, por ejemplo, entra a esta casa, y él se mete a esta casa. Y lamentablemente, pues, si tú te vas a meter a una casa con violencia, tiene que haber una razón justificada por la cual una persona se meta con violencia a esa casa. Si no hay una razón justificante, ese acto es naturalmente típico. Pero ¿qué es lo que podría alegar el militar? Bueno, yo actué por la orden que estaba dándome mi superior. Mi superior me ordenó que yo ingresara. Finalmente, yo tengo que cumplir la orden que mi superior da, por eso esa conducta debe ser eximida de responsabilidad y se aplica la obediencia debida. De otro lado, también tenemos el famoso consentimiento de la víctima. Lo que habíamos hablado ayer, el tema de imputación a la víctima, nuestro Código Penal no lo sitúa dentro de la imputación objetiva, sino lo sitúa directamente dentro de la antijuridicidad. ¿Y cuáles son los casos del consentimiento de la víctima? Son los casos en los cuales existan bienes jurídicos disponibles y la víctima acepta que la afectación del bien jurídico se produzca. Y uno diría, ¿cuál es ese caso en el cual una persona pues, puede aceptar que la afectación del bien jurídico se produzca? Por ejemplo, es el caso de estos chicos, pues no sé si han visto a la gente que se pone en las orejas pues unos aretes enormes, que les hacen una cosa que parece el señor de Zipán y les alargan la oreja. Técnicamente, desde mi perspectiva, les causan una lesión, pero dado que esta acción, la disponibilidad de hacerse ese cambio, es válida para nuestro sistema jurídico, entonces estamos hablando de una acción que es tolerada y por lo tanto hay un consentimiento válido de la víctima. Entonces no podría después la víctima decir, oye, me causaste un daño, mi estética, mi integridad física cuando me hiciste esto, cuando tú diste tu consentimiento de que esta acción se pudiera realizar. Otro caso de consentimiento de la víctima es el caso de las peleas de box, del cual hablamos ayer, y es muy interesante, porque finalmente, si es que yo me meto en una pelea de box, yo acepto que puedo ser lesionado, y acepto que de repente me van a golpear, y mi integridad física se va a afectar, sí, porque la pelea de box, pues no es que te voy a dar una caricia, no es que voy a tocar suavemente tu rostro para de esa manera ganar. Te voy a meter un golpe muy fuerte, naturalmente enfundado en un guante que evita que se dé una potencia mayor, que se dé un mayor desgaste, naturalmente hace que el golpe de una manera u otra se amortigüe, pero sigue siendo un golpe. Y sí tiene la capacidad de generar lesiones. Por ende, desde un punto de vista objetivo, uno puede decir, uy, esta lesión que se ha producido definitivamente es a consecuencia del golpe. Y uno podría decir, oye, entonces la persona que causa el golpe tiene responsabilidad penal porque realizó un hecho típico porque afectó la integridad corporal de la persona. Lo hizo con conocimiento, con deseo de hacerlo. Y si no lo hizo con conocimiento, al menos le quedó la culpa. Sabía que ese golpe tan fuerte le iba a causar una lesión. Pero ahí, para aquellos que no sitúan la imputación a la víctima dentro de una de las causales de antijuridicidad, de tipicidad, específicamente de imputación objetiva, está la otra opción, situarla dentro de una causal de antijuridicidad y dice, si la víctima voluntariamente se subió al cuadrilátero de box, asumió el riesgo de que en el cuadrilátero de box pudiera ser lesionada. Por lo tanto, ella consiente que se le afecte su derecho directamente a la integridad física. Y por último, tenemos el estado de necesidad, el cual es un tema bastante interesante. ¿Qué es el estado de necesidad justificante? El estado de necesidad justificante se da cuando una persona obra porque desea evitar que un mal mayor pueda procurarse sobre él o sobre terceros. ¿Cuál es el ejemplo de manual, el ejemplo típico? Supongamos que el cajero de un banco es secuestrado, la familia del cajero de un banco es secuestrado y la familia pues está ahí secuestrada y el secuestrador dice, envío una señal en vivo, de una llamada en vivo, oye, mira, acá está tu familia, si tú no me traes el dinero del banco, yo los voy a matar. Sé que hay $1 millón en la caja fuerte, sé que tú tienes acceso a la caja fuerte y si tú no me los traes, ellos se mueren. Entonces el cajero del banco va y lamentablemente para él el efecto, tiene el acceso directo a la caja fuerte, saca el dinero y eso evidentemente es un delito, es el delito de hurto.
Sin embargo, pese a que es un hecho típico objetivo, porque estábamos hablando de la sustracción de un bien mueble, el dinero del lugar en el cual se encuentra, la persona tiene dolo porque sabe lo que está haciendo, conoce que está extrayendo el dinero, conoce que ese dinero no le pertenece, sino es el dinero del banco, tiene conocimiento que es una conducta penalmente reprochable, pero pese a eso lo hace, y lo hace no porque lo desee hacer, sino porque de otro lado está la posibilidad de que su familia muera producto de la amenaza de este secuestrador. Entonces, él va y le entrega el dinero y la familia es liberada. Entonces, ¿tiene responsabilidad penal la persona que hace eso? Vemos que el hecho es típico, pero no es antijurídico porque nuestro ordenamiento jurídico establece que en situaciones de necesidad, donde hay un disvalor entre la acción, entre el bien, dos bienes jurídicos, un bien jurídico de menor importancia que un bien jurídico mayor, se debe proteger el bien jurídico mayor. Y si uno obra protegiendo el bien jurídico de mayor importancia, la lesión del bien jurídico de menor importancia es irrelevante para el derecho penal, para el derecho civil sí, o sea, la persona va a tener que pagar una indemnización por el dinero que se llevó, definitivamente, eso no lo quita nadie. Sin embargo, no va a tener responsabilidad penal y no se va a ir a la cárcel, tan simple como eso. Por ejemplo, ¿cuál es el supuesto en el cual estamos frente a este caso? Es el famoso caso que hemos visto ahorita, el caso del secuestrador de banco. ¿Y qué deberíamos anotar de ese punto? Que el bien jurídico tutelado es la vida de la familia, porque el secuestrador pues le ha dicho expresamente al cajero que lo va a matar a la familia. Entonces, el cajero no es que roba, que hurta el dinero del banco porque le da la gana, lo hace para salvar la vida de su familia. El patrimonio y la vida, dos bienes jurídicos que están en este momento en la disyuntiva. Entonces, si esta persona obra para salvar la vida de su familia, entonces estamos frente a un estado de necesidad justificante, porque se justifica la lesión del patrimonio porque ha sido realizada para procurar la defensa de la vida de la familia del cajero de banco. Y bueno, no solo basta para que el hecho sea un delito, que sea típico, que sea antijurídico, sino nuestro Código Penal, además de estos dos elementos que ya de por sí son fuertes, establece que tiene que haber culpabilidad. ¿Y qué es lo que implica la culpabilidad? La culpabilidad es que la persona tenga libre albedrío, conozca que lo que está haciendo es correcto o es incorrecto. En simple es eso. ¿Y cuándo se dan esos supuestos en los cuales la persona puede conocer o no conocer que lo que está haciendo es un delito? Por ejemplo, es el caso con el cual iniciamos la clase, es el caso del niño. El menor de edad, ¿tiene culpabilidad? El menor de edad para el derecho penal no tiene culpabilidad. Yo diría, ¿por qué no tiene culpabilidad? ¿Por qué el menor no responde para el derecho penal? Porque bajo la opción que el legislador ha establecido, los menores de 14 años carecen absolutamente de responsabilidad penal. Si estamos hablando de un menor de 14 a 18, no le voy a imponer una pena, le aplico la responsabilidad penal juvenil. En este caso en concreto le aplico lo que se denomina una medida socioeducativa, el cual es un internamiento en un centro de reeducación, porque no es un centro penitenciario, no cumplen una pena, sino son vistos como personas que pueden ser reorientados. Por ejemplo, este famoso delincuente Gringallo, precisamente, ingresó a uno de estos centros de rehabilitación, que es, en este caso, fue Maranguita. Bueno, entonces, el menor de edad, volvemos a esta parte. ¿Por qué se dice que el menor de realidad puede ser un hecho típico, antijurídico, pero no es culpable? Porque el menor de edad, según nuestro ordenamiento jurídico vigente, no tiene capacidad de desafiar al derecho penal. Solo las personas que tenemos mayoría de edad, que somos conscientes de lo que hacemos, tenemos esa capacidad. Y el menor de edad no la tiene. Alguien que tiene menos de 18 años puede hacer un hecho típico, puede este hecho ser antijurídico, pero no es culpable. El sicario, que tiene menos de 14 años, no responde penalmente, tampoco se le puede aplicar una medida socioeducativa. Si tiene de 14 a 18, por ejemplo, Gringallo, cuando lo captaron tenía 16 años, esta persona comete un hecho que es importante, porque es una desgracia, porque mata a una persona, sí, pero eso no merita una reacción del derecho penal, porque nuestro Código Penal establece que para tener responsabilidad penal, para poder tener un libre albedrío válido, tiene que ser mayor de 18 años. Y en este caso, el famoso Gringallo no era mayor de 18 años. Bueno, prosigamos. Entonces, ya sabemos que uno de los requisitos para que cometas un delito es que tienes que tener más de 18 años, pero es el único requisito que se requiere para hablar de libre albedrío. No, el otro requisito que es importante es tener capacidad mental.
¿Y a qué se refiere con capacidad mental? O sea, por ejemplo, aquellas personas que tienen ciertos problemas psiquiátricos, los cuales estas personas disocian la realidad, no se sabe bien si lo que hacen es correcto o no, si no tienen problemas bastante fuertes y profundos para entender la realidad. Por ejemplo, es el caso de algunas personas que tienen ciertos traumas o ciertos síndromes que hacen que la persona no actúe libremente, sino que por defectos, muchas veces neurológicos, por falta o por exceso de determinadas sustancias en el cerebro, las personas actúan no necesariamente libremente, sino siguiendo un impulso. Por ejemplo, es el caso de ciertos psicópatas, los cuales no son como nosotros, que tienen cierta parte del cerebro que te reprime a que tú no cometas un delito. O sea, tú sabes que está bien o está mal, y hay una parte del cerebro que dice, no lo hagas, no lo hagas, esto está mal, y esa es la parte que determina que hagas un hecho ilícito o no. Naturalmente tú la puedes oír, si no nadie podría cometer un delito. Pero en el caso de los psicópatas, esa parte pues está mucho menos reducida, prácticamente inexistente. El psicópata sí puede cometer un hecho delictivo. ¿Por qué? Porque esa parte que lo frena no la tiene. Entonces carece de una capacidad mental como la podríamos tener nosotros para determinarnos, para decir si cometemos o no un delito. Por eso, en el caso de ciertos enfermos mentales, no hay culpabilidad. Es el caso, por ejemplo, que les estaba comentando de los psicópatas. ¿Quién más? O sea, ¿qué más se ve en la culpabilidad? También se ve si es que la persona, por las costumbres que tenía capacidad de saber si estaba actuando o no bajo libre albedrío. Es el caso de los supuestos de error. Dos tipos de error son los importantes. El error de prohibición y el otro es el error de tipo, el error de prohibición culturalmente condicionado. ¿Y qué es el error de prohibición culturalmente condicionado? ¿A qué se refiere? Se refiere a lo siguiente, no es muy complejo. El error de comprensión culturalmente condicionado es el de aquella persona, pues, que por las costumbres del lugar en el cual se encuentra, comete hechos que para nosotros sean delitos, pero para él culturalmente no es un delito. Por ejemplo, ¿cuál es el caso? El caso clásico de Manual, que en nuestro país sí funciona. Es el caso de aquella persona que, por ejemplo, tiene relaciones sexuales con una menor de 14 años. Para nosotros ahora es cadena perpetua, pero existen ciertas comunidades nativas, sobre todo en la Amazonía del Perú, en las cuales tener relaciones sexuales con una menor de 12 años, para estas comunidades, dentro de su uso y práctica comunal, es normal. ¿Por qué? Porque se dan matrimonios entre personas que ya tienen una cierta edad y personas que tienen minoría de edad. Y esto no es un hecho que socialmente para ellos es incorrecto, sino que dentro de su práctica cultural normal es un hecho que para ellos es totalmente lícito. Entonces, ¿qué pasa si una de estas personas deja la comunidad en la cual se encuentra, la comunidad nativa en la cual se permite precisamente el matrimonio entre personas de menor de edad, y se va con su esposa, una chica que tiene 12 años, a la ciudad, y el caballero tiene, por ejemplo, 19 años? ¿Qué pasa si ambos llegan a una ciudad y ambos siguen teniendo intimidad en la ciudad? Uno dice, oye, y esta persona que está en la ciudad ya no está pues en la comunidad, pero las prácticas culturales que él tiene, que ha aprendido durante sus 19 años, le dicen que tener intimidad con una persona que, para comenzar, de junto de sus costumbres, es su pareja, su esposa, y además no solo es su pareja, sino además es totalmente lícito para sus costumbres, para su comunidad, tener intimidad con una persona de esa edad. Entonces esa persona va a la ciudad y está, por ejemplo, en la ciudad de Huancayo, y estando ahí, pues sigue teniendo intimidad. Los vecinos dicen, oye, no, este es un degenerado, un depravado, ¿qué le está haciendo a la pobre niña? Va, lo cogen y lo quieren linchar. Y después lo llevan frente a la comisaría, y ahí es donde el fiscal tiene que analizar precisamente si esta persona esta persona que viene de la Amazonía, tiene o no tiene un supuesto de error de comprensión culturalmente condicionado. Es decir, si sus costumbres condicionan su pensamiento, si él realmente conoce nuestra norma y la ha internalizado. Y definitivamente en el caso que lo estoy planteando, no la ha internalizado. ¿Por qué? Porque sus costumbres, los usos que él ha adquirido, no son los usos que nosotros tenemos, en los cuales es claro que tú no te puedes meter con una menor de 14 años. Pero para él, en el contexto en el cual se encuentra, pues definitivamente la situación es distinta. Ese es el supuesto error de prohibición de culturalmente condicionado. ¿Cómo se demuestra que estás frente a un error de comprensión culturalmente condicionado? A través de lo que se denomina
una pericia antropológica. ¿Y qué es una pericia antropológica? Es un dictamen de una persona que analiza si la práctica culturalmente condicionada que para nosotros es delito, es por el contrario para la comunidad en la cual la persona se encuentra una práctica normal. Y si se encuentra que es una práctica normal, esa persona ha actuado conforme a su práctica normal. Por ende, realiza una acción que si bien es típica, es antijurídica, no es culpable porque estamos frente a un caso de error de prohibición culturalmente condicionado. Y el error de prohibición en sí mismo, ¿qué es? El error de prohibición no es otra cosa más que cuando la persona no tiene conocimiento de que la acción que está realizando se encuentra algo fácil de constatar incluso para nosotros, es complejo. O sea, si bien existe una presunción jure et jure, en la cual todo lo que es está en la ley se presume conocido por todos, en la práctica esto a veces no es tan cierto. En la práctica sucede que no necesariamente todo aquello que nosotros conozcamos, todo aquello que nosotros tengamos, realmente pueda ser efectivamente conocido. Por ejemplo, es el caso, se los pongo, el de los delitos aduaneros. O sea, sinceramente, yo si me pusiera a leer un delito aduanero a profundidad, digo, wow, o sea, qué complejo, qué interesante este mundo, pero de la mitad de los ilícitos que están previstos en la norma penal aduanera, comprendo pues poco, ¿no? ¿Por qué? Porque no es mi expertise. Y si yo, siendo abogado penalista, no los comprendo de repente a cabalidad, me imagino cómo será pues un ciudadano de a pie que definitivamente no tiene un conocimiento jurídico profundo como todos los que estamos hablando. Entonces, nosotros no tenemos el conocimiento de todo, porque si los abogados tenemos especialidades, incluso que nos hacen conocedores de una pequeña parte de este grandioso y enorme mundo del derecho. No puede haber un abogado que diga que yo sé de todo. Nosotros sabemos partes de todo y de repente nos especializamos sobre esas partes, pero conocemos el bosque, pero solo conocemos bien un árbol de todo ese bosque. Entonces, ¿hay casos de error de prohibición? Sí, el derecho penal económico está muy lleno de estos casos, pero, por ejemplo, también nos puede pasar cuando vamos a otro país. Dicho sea de paso, le pasó a un colega mío, y les comento este tema de error de prohibición para que quede más claramente graficado. Mi colega, Juan Caíno como yo, le encantaba pues comer el cuy. Le fascinaba comer el cuy, y le decía, oye, qué rico es un cuy. Y realmente cuando este hombre cocinaba, te hacía unos cuyes pues espectaculares. Y ambos estábamos viviendo en Alemania y había sido el cumpleaños de este caballero. Y no sé cómo se consiguió dos cuyes y los sazonó, estaban todos deliciosos. Y qué rico, oye, yo me sorprendí, dije, qué rico que has comido, que estamos comiendo. No sé dónde has conseguido carne de cuy, pero está deliciosísimo. Hizo un cuy chactado buenísimo. Entonces, wow, qué bien. Y bueno, después yo estaba durmiendo en la noche a eso de las 5 o 6 de la mañana, más o menos. Recibo una llamada, pues, de emergencia. Y qué raro, y mira a mi amigo, ¿no? Y me parecía, oye, ¿por qué me llaman? Oye, Daniel, urgente, por favor, ven. Estoy detenido en la comisaría. ¿Qué? Que ya, yo estaba pensando lo peor, ¿no? ¿Y qué es lo que había pasado? Que el caballero se había ido a una tienda de mascotas y en la tienda de mascotas había comprado esos dos cuyes y él en su casa los había matado, los había despellejado. No sé cómo habrá hecho el salvaje para hacer eso. Yo no tendría corazón para comer, para matar un cuy, para comérmelo sí, pero no para matarlo. Y el caballero le dijo a la persona que estaba encargada de la tienda veterinaria donde adquirió los primeros dos cuyes, uy, oiga, quiero adquirir 3 cuyes más. Y el pata de la tienda de veterinarios lo vio, pues usted debe ser un amante de las mascotas increíble. Qué bueno que haya personas como usted todavía en este mundo que quiera tanto estos animalitos. Sí, le dijo, estos animalitos me encantan, son muy sabrosos. Y el vendedor pues se asustó. Sabrosos, ¿qué hace con ellos? Claro, lo normal, me los como. Y el caballero no entraba en su desesperación. Dijo, ¿qué nacionalidad usted es? Peruano. Buscó pues que los peruanos tenemos costumbre de comer cuyes. Inmediatamente lo que pasó fue que lo detuvieron. Lo detuvieron porque la persona llamó a la comisaría de que estábamos hablando de un delito de maltrato animal. Cuando tú matas a un animal doméstico, y ahí nos enteramos, yo tampoco lo sabía, que el cuy es una mascota en Alemania, no es pues como nosotros un animal para comer, ¿no? Y si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes saben cuánto vive un cuy? Nadie lo sabe, porque los 4 meses no pasa, porque todos los comemos tiernos, ¿no? Entonces, mi amigo estaba detenido.
Y claro, ahí yo lo ayudé porque naturalmente, si bien yo soy abogado, estaba en el extranjero, mi amigo no era penalista, se dedica al derecho constitucional, lo que alegué pues es un error de prohibición y le expliqué en el Perú nosotros tenemos como costumbre comer cuyes y no sabíamos que en Alemania el comer cuy era un hecho ilícito. Claro, y realmente mi amigo se sorprendió de que en efecto en Alemania el cuy fuera una mascota. La policía nuevamente no me creía, para variar, y entonces verificó pues que existía un país llamado Perú, en el cual los peruanos somos parte de nosotros consumidores muy habituales de cuy. Y claro, se decepcionó mucho del Perú, pero dejó libre a mi amigo porque en efecto entendió que estábamos frente a un error de prohibición. ¿Por qué? Porque no sabíamos pues que estaba prohibido comerte un cuy en Alemania. Por esa razón, en este caso, mi amigo fue liberado. Bueno, entonces, el caso que yo he planteado al inicio, el menor de edad, simplemente no realiza una acción culpable. Hasta este punto, hasta esta etapa de la que hemos hecho una revisión breve, sucinta y espero que muy clara acerca de los lineamientos generales de la teoría del delito, es decir, qué es un delito, qué es lo que usualmente se pregunta sobre la teoría del delito. Este es un mapeo, pero recontra flash, para quien quiere llevar un curso acelerado de teoría del delito, es lo que hemos hecho. Si alguien tiene una duda o pregunta, este es el momento para poder plantear. Los escucho. Profesor, buenas noches. Buenas noches, doña Noemí. No, soy Hilda. Doña Hilda, discúlpenme. Doña Hilda. Hilda, no, no me diga doña. Una pregunta sobre el error de prohibición de una situación de una persona por su cultura. Yo quiero hacer una consulta. Yo tengo un caso en particular de un Achaninka que está se le imputa violación sexual, pero en este caso, esta persona ya vive en Pucallpa bastante tiempo, pero el hecho que él ha cometido ha sido con amenaza utilizando un arma de fuego. En ese caso, ¿él alcanzaría, digamos, esa causa de justificación? Ya, totalmente claro. Ahí la situación es distinta. O sea, si es que el estándar probatorio tendría que ser que la conducta prohibida nuestra, o sea, la del Perú, que es, no, o sea, en el caso de violación de niñas de menores de 14 años, no importa, pues, si es que existe o no existe consentimiento. Pero si estamos hablando de relaciones sexuales con personas de 14 para arriba, el consentimiento sí importa. Por eso la introducción del elemento violencia o amenaza sí es exigible para personas de 14 para arriba, pero para personas que son menores a 14 no se necesita la violencia o la amenaza. El hecho de tener intimidad con una menor de ella se presume que es un hecho de violación porque la persona no tiene capacidad de dar un libre consentimiento. Estamos hablando de lo que se denomina por la teoría la etapa de indemnidad sexual, en el cual la persona no puede ser tocada, porque está en desarrollo y se interrumpiría su desarrollo sexual. Sin embargo, en el caso que usted está planteando, para que se aplique el error de comprensión culturalmente condicionado de este Ashaninka, lo que tendríamos que ver es si en la comunidad Ashaninka, donde él está, es legítimo, con violencia o con amenaza, poder tener acceso carnal con una menor de 14 y 18. Si es que es legítimo, ese es un tema que tendría que verse, porque ahí hay otra barrera que tiene el principio de, la teoría del error de comprensión culturalmente condicionado, es que no se debe afectar de forma grave derechos fundamentales. Y en este caso, pues, sí estamos frente a la afectación grave de un derecho fundamental. Por ende, desde mi perspectiva, para ver si es que su caso es aplicable o no, primero tendría que haber una pericia antropológica para que diga si la comunidad nativa Xaninka, donde esta persona donde esta persona vivió, creció durante mucho tiempo, toda su vida, y después, antes de emigrar a Pucallpa, la práctica de tener acceso carnal a través de violencia o amenaza con una menor de edad, eso no es una práctica normal. Si no la fuera incluso para la comunidad nativa, entonces le diríamos que, oye, esta persona se quiere escudar en su condición de nativo, y por ende no sería pues aplicable el error de comprensión.
y si fuera que la pericia antropológica dijera que esto es una práctica permitida, una práctica usual en la comunidad nativa, pues ahí tendría que verse si es que esto realmente constituye o no una grave afectación de un derecho fundamental, desde mi perspectiva sí, y lo haría un poco más difícil de ser aplicado. Muchas gracias, un caso Sí. bastante interesante, doña Hilda. Gracias. Sí, pero la agraviada es una mayor de edad. Ah, ok. Y no es de la comunidad, no es una persona de la ciudad. Yo creo que no Ahí sí, alcanzaría, pues, ¿no? No le no, ahí sí no alcanzaría, alcanza, ¿no? pero no hay No le forma alcanza. alguna de que le alcance, totalmente. Sí, muy bien. Gracias, profesor. Gracias. No se preocupen. Gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, damas y caballeros, antes de seguir? Doctor Línea, buenas noches, ¿cómo está? Solamente con un comentario diciendo, recuerda el caso de un evangelista, un misionero que se fue a la India a predicar a nativos y lo mataron, ¿no? El caso, una cuestión cultural también, pues, ¿no? Me copia, Lo ¿no? que usted hace referencia, don Henry, es un caso que me dio mucha pena, que es un caso real de la Corte Suprema, se asemeja a esto. Es el caso, famoso caso del curandero. ¿Qué es lo que pasó? Este es un caso de la jurisprudencia nuestra, de la Corte Suprema, es un caso muy delicado. En la ciudad de La Merced, la selva de Junín, existen muchas comunidades ayaninkas cercanas a la ciudad, pero las comunidades ayaninkas tienen su propia vida y naturalmente interactúan con la ciudad, pero no tienen una interacción muy fluida algunas. Entonces, ¿qué pasó con esta comunidad? En esta comunidad, de la noche a la mañana, las personas se empezaron a enfermar. Se empezaron a enfermar con síntomas que nunca habían visto. Y todos dijeron, uy, ¿qué nos está pasando? Y por ahí vino el chismoso del grupo y dijo, miren, oye, esta persona, el brujo de la comunidad, está haciéndonos brujería, él es el que tiene la culpa. Y ya, pues las personas se preocupan y van y escarban en los entornos de la casa del brujo y encuentran pues muñequitos, figuras de todos en las cuales estaban ahí escarbadas. Dice, uy, esta persona es la responsable de la brujería, si la persona muere, vamos a eliminar la brujería. Entonces, ¿qué hacen? Cogen al brujo, lo llevan, lo justician y lo queman vivo. Y después, naturalmente, obvio que no había sido el brujo, sino era el problema de una gripe, que como la gripe había empezado a llegar en esa comunidad, es una gripe que estaba haciendo que muchos se enfermen. Entonces, el problema era, uy, en este caso, ¿hay un delito o no hay un delito por parte de los miembros de la comunidad? Y existe pues un debate muy interesante, porque uno diría, no, pero su costumbre, la costumbre que ellos tienen es que la brujería para ellos no es como para nosotros un supuesto pues no científico, por lo tanto no justifica ninguna acción contra una persona que ejerza brujería, porque la brujería no tiene ningún alcance. Bajo la creencia cultural de ellos, la brujería sí tiene una función, la brujería sí tiene un efecto sobre terceros. Dado que la brujería para ellos tiene un efecto sobre terceros, la consecuencia jurídica decir, oye, yo estoy actuando en un estado de yo estoy estando en un estado de necesidad exculpante. ¿Por qué? Porque yo estoy matando al brujo para de esa manera evitar que mi gente pueda morir producto de la enfermedad que el brujo está generando. Entonces, el debate era, ¿se debe aceptar o no debe aceptarse que estamos frente a un error de comprensión cultural? Y hay dos posturas. La postura que siguió la Corte Suprema, que establece que finalmente, dado que la Constitución establece que estamos frente a afectaciones de derechos fundamentales, entonces los derechos fundamentales, cuando estamos frente a afectaciones graves de derechos fundamentales, como es el caso del homicidio, la práctica cultural de la comunidad se deja a un lado para hacer impuesta la Constitución. Por lo tanto, si estamos frente a un delito, y por esa razón se sentenciaron a estas personas que mataron finalmente al brujo. Pero por otro lado estaba la postura de aquellos que decían, finalmente esta es una determinación cultural propia, ellos mismos se han autodeterminado y por lo tanto ellos no tendrían responsabilidad penal. Son las dos formas de ver el asunto, porque la doctrina está dividida. Sin embargo, lo que dice la Corte Suprema en ese caso es que no se da un error de comprensión culturalmente condicionado porque se da una grave afectación al derecho fundamental vida y por ende la conducta debe ser sancionada. Quizás se les debe dar una atenuación de la pena en razón de su condición cultural, pero definitivamente no un error de prohibición culturalmente condicionado, el cual impide la aplicación de una sanción penal. Profesor, ¿Alguna disculpe, otra? Claro. disculpe. Yo llamo Fernando, fui defensor público en la Merced, no me dejará mentir, Henry, y yo me acuerdo que fui abogado de uno de ellos. Qué interesante. Esos eran unos mentirosos, doctor. Se vestían tales, eran
protestantes, algunos eran adventistas, y después entraban a la sala con su flecha, con su ropa, y cuando terminaban, estaban bien vestidos occidentales. Esos eran unos mentirosos. Eso quería decirle, doctor. Excelente ejemplo de por qué es importante la pericia antropológica, doctor. Porque si les hubieran practicado una pericia antropológica a esta comunidad, se hubieran dado cuenta que quizá la comunidad no tenía esos usos y costumbres, quizá ya la comunidad estuviera occidentalizada, si se quiere decir de alguna manera, y pues el mandato de prohibición de la norma sí va en su contra. Por ejemplo, es lo que pasa en Iquitos, sin ir muy lejos, Iquitos con los boras. No dice pues los boras, uno ve pues a los boras siempre los documentales con sus túnicas, con su ropa y todo esto, y uno dice, wow, los boras, escucha, que estoy defendiendo a nativos. Y cuando uno va, ve pues a los boras con jeans, con polos, con el último celular de moda, los ve ahí. Y claro, cuando ven que se viene un turista, todo el mundo se disfraza de bora. Entonces, definitivamente, en supuestos en los cuales usted está señalando correctamente, en los cuales ya la práctica cultural se ha eliminado, prácticamente la persona se ha desprendido de su práctica cultural, está asimilando nuestra práctica cultural por distintas razones, en esos casos ya pues no puede invocarse el error de prohibición culturalmente condicionado, porque ese error está pensado solamente cuando la comunidad se mantiene en ciertos usos y costumbres milenarios que ha mantenido durante muchos años y por ende ellos han hecho que ellos tengan una visión determinada de la vida. Pero los casos, como estábamos comentando, y con el aporte suyo, en los cuales las personas ya no se guían por esos patrones, sino tienen un patrón más occidental, ya no pueden hablar de un error de prohibición culturalmente condicionado como se había establecido. Muy bien. ¿Algún otro interesante aporte o alguna otra duda o consulta? Con todo gusto, damas y caballeros. Doctor, buenas noches. Doctor Ortiz, muy buenas noches. Yo tuve un casito, bueno, tuve la oportunidad de trabajar por allá por Atalaya en el año 2007. Me encargaron un despacho de una fiscalía, que en ese entonces era una fiscalía provincial mixta. Veía casos penales. Bueno, el hecho es que por allá hay bastante comunidades nativas en la misma población, ¿no? ¿Y qué había ocurrido? Un profesor que era de una comunidad nativa tenía su pareja, una menor de 13 años. Entonces ellos estaban haciendo sus compras, su mercado, todo. Y por ahí la policía se percató pues de esa relación, porque incluso se hospedaron en un hotel. Entonces la policía lo interviene al profesor. El profesor también era nativo de esa comunidad, pero ya se había formado ya como docente, profesor, ¿no? Entonces lo detuvieron, toda una comunidad vino a hacer problemas a la fiscalía y le dije, bueno, en este caso este profesor ya no es tan nativo porque ya en él hay un proceso de occidental, ya de culturización de acuerdo a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, él ha cometido un hecho que está considerado como delito y bueno, al final el juez verá. Y vayan ustedes a conversar con el señor juez. Y bueno, en ese caso, doctor, no sé cuál es su criterio suyo, si podría acogerse a lo que es un error culturalmente, o porque ya era un profesor, ¿no? Pero él seguía siendo nativo, vivía en una comunidad con la chica, no sé en qué habría quedado ese caso. Interesante caso, doctor Ortiz. Muy interesante porque lo que usted ha acentuado precisamente es la razón de ser del error de prohibición culturalmente condicionado. El error de prohibición se da porque la persona no actúa con libre albedrío porque no sabe lo que para nosotros en la sociedad peruana es ilícito, porque él ha sido formado con los valores y con el proceso de socialización de la comunidad. Pero es posible que uno sea formado con los valores de nuestra sociedad, pese a que tiene un origen distinto en términos de formación o de visión cultural, sí,
Y es el caso que usted está planteando de este profesor. Este profesor, pues, naturalmente salió de la comunidad para formarse como profesor, porque entiendo tiene un título de profesor, ha estado en una escuela para formarse como profesor, y por lo tanto ha tenido contacto, tanto contacto con nuestra sociedad, que ha internalizado nuestros valores. Entonces sabe que en nuestra sociedad esa conducta se encuentra prohibida. Entonces, en ese caso, pese a que él siga siendo un nativo, el proceso interno que él tiene es distinto al resto de miembros de su comunidad, que todavía siguen pensando que esa conducta es atípica. En este caso, esta conducta sí sería, pues, definitivamente un hecho penalmente relevante, y ya no se podría aplicar el error de comprensión culturalmente condicionado, porque la persona ya habría dejado ese error porque ya asimiló nuestros valores y sabe que para el resto de la comunidad peruana, porque acá lo importante es si es que se puede llegar a saber que esta conducta está prohibida o no, esta conducta sí se encontraría prohibida. Muy interesante, doctor Ortiz. Muchas gracias por el buen aporte. Gracias, A cada uno de doctor. los aportes, excelentes. Me permiten Gracias, ahondar. doctor. Gracias a ustedes. Damas y caballeros, entonces, ¿no hay más preguntas para poder proseguir? Perdón, un comentario final, solamente porque tiene que avanzar con el desarrollo. Solamente esto, usted habló de un caso de la cuestión cultural que tenemos. Por ejemplo, usted habló de que un paisano nuestro en Alemania empezó a comer cuy y lo detenieron, ¿no? Gracias a usted lo liberaron. Pero un juez alemán podría valorar, bueno, usted está en Alemania, cierto, pero usted debe conocer nuestras leyes, por lo tanto se va a la cárcel. O sea, usted, el mismo argumento que está aplicando para usted, Ortiz, también podría, depende del juez, valorar la situación. Podría, o sea, un juez podría tener una opinión distinta al otro juez. ¿Me entiende? Eso es un poquito, ¿no cree usted un poquito complicado la situación? Bueno, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? No sé si me Totalmente capto la idea. No sé si me capto la idea. totalmente de acuerdo, don Henry. Es el mismo caso de aquella persona que viene a Perú y, por ejemplo, pensando, o aquel europeo pensando que en el Perú el aborto es lícito, y lleva 2 semanas o un mes en el Perú, y una chica llega a quedar embarazada y aborta en el Perú, pensando que en el Perú el aborto es lícito, como en Europa, porque en Europa, en casi todos los países, abortar es lícito hasta cierta edad y bajo ciertas condiciones. Entonces, esta persona llega a abortar. Esta persona tiene un mes. Definitivamente en este caso, pues es más difícil que la persona pudiera haber asimilado que en nuestro país el aborto se encuentra prohibido y por ende no se le aplica la situación. Distinto es el caso de aquella persona que ya lleva pues 50 años o 20 años en el país y definitivamente tiene conocimiento, un mayor bagaje, tiene una ciudadanía peruana. En el caso de este caballero habían dos temas que eran importantes. En primer lugar, era su primer año de llegado a Alemania. En segundo lugar, el caballero no tenía mayor contacto con la ciudadanía alemana, podría decirse, porque este hombre era un tipo que paraba encerrado en su laboratorio, porque definitivamente él solo se dedicaba a estudiar, entonces no tenía mayor contacto con el resto de la gente, y nada, o sea, esos eran los dos grandes limitantes que tenía. Definitivamente es posible que lo que usted señaló sea dable, por eso nuestro código penal establece que cuando estamos hablando de error de prohibición, existen dos tipos de error de prohibición: el error de prohibición vencible y el error de prohibición invencible. Uno, el invencible, que elimina absolutamente la responsabilidad penal, ya no tiene responsabilidad penal porque no era posible exigir a la persona el conocimiento de ello, y en casos límites como el que estamos estableciendo puede dejar el hecho como un error de tipo de prohibición vencible. Si estamos hablando de un error de prohibición vencible, se elimina, la conducta puede ser sancionada solamente si el hecho es culposo. Ese es el sentido que nuestro Código Penal le da al error de prohibición vencible y el error de prohibición invencible. Muchas gracias por su interesante aporte, don Henry. Bueno, damas y caballeros, interesantes comentarios, interesantes dudas. Me gusta interactuar con ustedes porque uno se nutre de los aportes que ustedes hacen y hace que definitivamente la clase sea para todos muy enriquecedora. Démonos, por favor, 10 minutos para que yo pueda tomar mi monumental y siempre acostumbrado vasito de agua, y en 10 minutos, por favor, retornamos a esta hora. Muchas gracias. Listo, doctores, 10 minutos de break, por favor, gracias. Vamos nuevamente a nuestra clásica pizarra. Denme un momento, por favor. A ver, listo, estamos acá. Retomando, sobre lo que hemos tocado hace unos momentos, ¿existe alguna duda más, alguna consulta adicional? ¿O pasamos directamente a los temas que nos falta desarrollar?
Muy bien. Iba a hacer una explicación larga de las teorías que existen en torno al dolo y la culpa, cómo se diferencian, cuáles son los tipos. Sin embargo, para este tipo de cursos, sobre todo para las necesidades prácticas que ustedes tienen, que se dirigen no quizá al desarrollo dogmático, sino fundamentalmente a absolver las consultas o las dudas que pueden tener de cara a dar un exitoso examen de preparación, necesariamente voy a enfocarme quizá en el aspecto más práctico y no el dogmático de atrás. Entonces, por eso vamos dentro de la imputación subjetiva desde una perspectiva no que vaya a las nuevas tendencias. No les voy a hablar del dolo normativo, quizá un poco sí el dolo cognitivo, pero no el dolo normativo, y vamos a distinguir la tendencia mayoritaria, lo que es el dolo, es decir, el dolo en sentido volitivo, psicologicista, como conocimiento y voluntad, sin entrar quizá un poco más allá en la crítica, que naturalmente es bastante fuerte. Yo personalmente no creo en la existencia del concepto de dolo, como lo entiende la doctrina mayoritaria, y existe un pensamiento mucho mayor, sobre todo aquellas personas que ven casos de lavado de activos se han dado cuenta que el dolo de repente quizás no es un conocimiento y voluntad, sino hay situaciones en las cuales el dolo puede desprenderse de la posición de garante. Por ejemplo, es el caso del compliance officer, que definitivamente se hace la vista gorda en ciertos supuestos, que definitivamente nos llevan a una concepción distinta del dolo. Sin embargo, de este punto no voy a hablar. Voy a hablar específicamente de la parte tradicional porque el objeto es simplemente presentar el panorama, y quizá si alguno tiene interés en esto, mi correo está ahí, con todo gusto puedo absolver después del curso alguna duda que ustedes tuvieran, y estoy para lo que ustedes requieran. Bueno, sin más preámbulo, vamos al tema de la imputación subjetiva. El día de ayer hemos visto los temas de imputación objetiva. ¿Y qué es la imputación objetiva si la vemos en la práctica? La imputación objetiva es determinar que una acción, un acto humano, algo que el ser humano ha realizado, puede subsumirse dentro de un tipo penal. Y hay supuestos en los cuales una acción se subsume en un tipo penal, calza perfectamente la acción con lo que el tipo prevé, pero no es típica. Son casos en los cuales se da la exclusión de la tipicidad por tres razones, las cuales hemos visto ayer. Hemos visto el principio de confianza, no es típico, pese a que yo genero un acto de lesión a un bien jurídico, imputar responsabilidad penal por el acto lesivo cuando la persona de su rol, de forma tal que la persona no es garante por lo que una persona de abajo hace, cuando él confía en lo que está haciendo el de abajo, o cuando confía en lo que una persona a su mismo nivel puede realizar. Es el caso que vimos, el caso de la jurisprudencia, el caso Oscarima, el presidente regional que confía en que la persona que está abajo de su cargo hace adecuadamente su trabajo, y en efecto la plaga se iba a dar. El caso de confianza horizontal, hemos visto el caso de la persona que está haciendo una operación quirúrgica, un colega como él, y naturalmente este colega pues realiza una acción delictiva. Finalmente, la persona que ha operado, siempre y cuando se haya mantenido entre los contornos de su rol, puede confiar en que el otro va a desempeñarse en esos contornos de su rol. Y si advierte que no se está desempeñando en esos contornos, tiene el deber de denunciar a esa persona. Por ejemplo, otro ejemplo que puede darse, el cual se puede graficar el principio de confianza, es el caso de los magistrados, específicamente el caso de los tribunales. Cuando tenemos una sentencia que tiene que ser colegiada, tres personas, por ejemplo, tienen que emitir un pronunciamiento en un sentido determinado. ¿Y qué es lo que hacen estas tres personas? Pues estas tres personas tienen que decir A, B o C. Finalmente hay un ponente que es el que emite una ponencia y dos que suscriben la ponencia. Entonces, lo que debemos preguntarnos es, aquellas personas que suscriben la ponencia, ¿tienen o no tienen responsabilidad penal por, de repente, la ponencia que uno haya realizado prevaricando contrariamente a la ley? La respuesta en este caso es que no puede aplicarse el principio de confianza en aquellos supuestos en los cuales yo tengo una posición que me obliga no solamente a suscribir. El trabajo de los otros dos magistrados que están en la sala no solamente es suscribir lo que ha dicho el ponente. El trabajo de los otros dos magistrados es revisar lo que dice el ponente, revisar los hechos, revisar el expediente, estar por eso ahí en el momento de la vista de la causa, y los tres tienen que tomar una decisión y los tres tienen que estar a un mismo nivel de conocimiento sobre los hechos. ¿Por qué? Porque es el deber que se le impone al magistrado que forma parte de un órgano colegiado, porque si no, ¿para qué tenemos tres magistrados
si es que uno solo va a determinar el sentido del fallo y los otros simplemente van a limitarse a suscribir. Por esa razón es que incluso la Corte Suprema, a diferencia de las salas superiores, no tiene 3, sino tiene 5, porque el asunto es de tan importancia que se requiere un análisis más profundo, y 5 personas tienen que emitir un pronunciamiento, y para que haya un pronunciamiento en uno u otro sentido, 4 tienen que haber dado un pronunciamiento en un sentido determinado. Y esto, naturalmente, no se consigue de forma tan simple. Por esta razón, es que no puede aplicarse en el caso de órganos colegiados, en el cual yo tengo el deber de supervisar al otro, el hablar solamente del principio de confianza. No, yo confío en que el ponente iba a hacer su trabajo. Oye, tú no puedes decir que el ponente iba a hacer su trabajo cuando tu trabajo era revisar lo que dice el ponente y verificar si era conforme o no a derecho. Ese es un tema muy importante que abordar en el principio de confianza. Después abordamos también ayer el principio o la idea de la prohibición de regresa, conducta neutra, acción neutral, acción, que son los nombres con los cuales ha sido conocido dentro de la doctrina, los casos en los cuales una persona con la acción que realiza un hecho que aparentemente es típico, porque aparentemente es un acto que contribuye a cometer un delito, pero si uno lo analiza a profundidad y ve cuál es la posición de garante de la persona sobre el riesgo penal, se va a dar cuenta que eso no es ilícito. Es el caso de aquel transportista que estábamos hablando, que está llevando madera de un lado a otro, le es contratado para transportar madera. ¿Qué es lo que le exige el ordenamiento jurídico? Oye, para transportar madera, tú tienes que hacer una guía de remisión que diga que en efecto tú lo que estás transportando y una guía de transporte forestal. ¿Por qué? Porque la guía de transporte forestal aclara que esta madera tiene un origen ilícito y que puede circular por el territorio nacional. Si la persona que te contrata para que tú transportes la madera, tiene su guía de remisión y tiene su guía de transporte forestal, tú la puedes llevar y es absolutamente lícito. Y si en el camino te para la autoridad de control, en la guía de transporte forestal es una madera que proviene de otro lugar y esta guía de transporte forestal que usted nos está presentando es una guía falsa. Entonces, dado que la guía es falsa, tiene responsabilidad penal por el delito de tráfico de productos forestales maderables el transportista que lleva la madera de un lugar a otro, y la respuesta desde mi perspectiva es clara, es un no. Él ha sido instrumentalizado por la persona que lo contrata para llevar la madera. Estamos frente a un caso de autoría mediata. Él es puesto en una situación de error, y la situación de error, ¿cuál es? Él está pensando que está actuando conforme al ordenamiento jurídico y está actuando dentro de su rol, porque su rol solamente le exige guía de transporte y guía de remisión. Él no es un ingeniero forestal para determinar que la madera no procede del lugar del cual dice la guía forestal. Él no tiene un deber de verificar si la guía forestal es falsa o no, porque no es una autoridad, no es un policía. Él tampoco tiene conocimientos para ver, por ejemplo, el tipo de carga o la cantidad de carga. Él simplemente es un transportista. ¿Y cuál es la labor del transportista? Llevar cosas de un lugar a otro. Y si se trata de madera, guía de transporte forestal y guía de remisión. Determinar si los documentos es falso es una acción que no forma parte de su rol de transportista. Por ende, tú no le puedes imputar. Pero, profesor, causalmente le está transportando madera ilegal. Sí, pues causalmente lo está haciendo. Pero desde una perspectiva normativa, que la jurisprudencia ya de la Corte Suprema ha avalado en distintas causas, el transporte o realización de una conducta que favorece un hecho delictivo, siempre y cuando la persona se mantenga dentro de su rol, no le genera ningún tipo de responsabilidad penal. Es el caso de la conducta neutra. También hemos hablado el día de ayer de la famosa imputación a la víctima. Y la imputación a la víctima, ¿qué es? Nuevamente, en cristiano y en simple, es aquel supuesto en el cual los hechos no son imputados al autor, sino a la propia víctima. La propia víctima es responsable de lo que le está pasando. Dice, oiga, usted, ¿cómo va a estar diciendo que la propia víctima es responsable? Sí, pues hay casos en los cuales la propia víctima es la que asume el riesgo que genere un resultado lesivo para ella. Vimos el caso que hace un momento hemos hablado, y lo reitero porque es muy claro, es el caso de la pelea de box. En la pelea de box uno sube el cuadrilátero y sabe que le pueden golpear, y consciente, y firma un contrato para poder generar una acción de boxeo, y consciente va y empieza a boxear.
y él puede ser lesionado, puede que le caiga un golpe que le rompe el pómulo y le genera sangre y le desfigura la cara. Puede pasar, sí puede pasar, pero al ser un golpe dado lícitamente, pues definitivamente no genera una acción penal. Él podría denunciar por el delito contra la integridad física a la persona que le dio el golpe, definitivamente no lo puede hacer, porque es un golpe permitido por la propia acción riesgosa a la cual la persona se ha sometido. Y es así ejemplos de los cuales la persona se somete a acciones de riesgo hay muchísimos. Y también hay excepciones. ¿Qué hubiera pasado si el golpe no hubiera sido un golpe reglamentario, una pelea, un golpe en la cara, sino fue un golpe debajo del vientre, específicamente en la parte íntima de la persona, y producto de ese golpe la persona quedara estéril? ¿Podría esta persona denunciar al otro por el delito de lesiones? Sí, por supuesto, porque él consintió golpes dentro del ámbito reglamentario de la pelea de box. Y dentro del reglamento de la pelea de box, pues no está darte golpes debajo del vientre, en las partes íntimas del boxeador. Definitivamente eso no está permitido. Por ende, esa conducta, la de dar un golpe en las partes íntimas, sí sería delictiva. Pero dar un golpe en la cara y que ese golpe en la cara genere una lesión en la persona, se encuentra permitida porque la persona consintió que eso se realizara. Nuevamente, pongo también el caso del box, el caso del fútbol. De profe, y las lesiones generadas en el fútbol, todo va a depender de qué tipo de lesión es la que se haya generado. Por ejemplo, les puse el caso de Vidal, que se metió con una plancha en la cara de otra persona, nos levanta el pie por debajo, por encima, clarísimo de lo reglamentario, va directamente a la cara y no a la pelota. Esa es una acción definitivamente delictiva. ¿Podría tener responsabilidad por esa acción delictiva? Pues claro que tiene responsabilidad por esa acción delictiva. Y definitivamente ahí él no, pero profesor, él está en el marco de un juego de fútbol. Sí, está en el marco de un juego de fútbol, pero la acción que está realizando Vidal no es una acción permitida por ordenamiento jurídico. El futbolista que va sabe que puede haber una lesión en el partido de fútbol, sabe que en el fútbol hay riesgo, sí. Si te tiran un pelotazo y tú pones tu cara y de repente te dobla la nariz y empiezas a sangrar por la nariz a la padula, pues definitivamente hay una lesión. Pero es una conducta, el que tú hayas puesto tu cara, una actuación a propio riesgo. Tú eres el responsable de haber puesto tu cara. Si bien el otro pateó la pelota, tú pusiste la cara y tú consentiste que la acción se produzca. Distinto es el caso en el cual tú haces una jugada prohibida por el reglamento de fútbol. Creo que el tema más claro, imposible. Entonces vemos que la imputación objetiva se encarga de analizar una conducta y ver si esa conducta se enmarca o no dentro de un tipo penal. Existen conductas que pese a que se enmarcan dentro de un tipo penal, no son delictivas porque obra el principio de confianza, porque obra la prohibición de regreso o porque obra la imputación a la víctima. Muy bien, esos son los casos de imputación a la víctima, de imputación por objetiva. Y ahora vamos a ver la imputación subjetiva, que se resume en es el conjunto de casos del denominado dolo y la denominada culpa. ¿Y de qué tratan estos conceptos? Y cuando era estudiante de Derecho, y nunca voy a olvidar un profesor, pues, tiene un concepto muy peculiar de dolo y culpa que hasta ahora a mí se me ha quedado marcado porque es clarísimo para poder entender en su rudimentario conocimiento. Este era un profesor muy consagrado en mi universidad, la Universidad Católica, que se dedica al derecho mercantil, y es una de las lumbreras del derecho mercantil. Y me acuerdo cuando él definía el dolo y la culpa, lo entendía de la siguiente manera: el dolo, quien te hace algo dolosamente es un delincuente, pues es un criminal. Y el que te hace algo de forma culposa, no es un criminal, pero es tan gran bestia que, teniendo un deber de evitar un resultado, no cumple su deber. Es el negligente. Y dicho sea de paso, ese concepto que usó ese profesor en su lógica corporativa tiene mucha verdad para la teoría tradicional del derecho penal, porque para la teoría tradicional del derecho penal el dolo requiere dos elementos para la teoría denominada abolitiva, que es la teoría que asume mayoritariamente, no en todos los casos, pero sí mayoritariamente la Corte Suprema, y son que requiere el conocimiento y la voluntad. El voluntad de conocimiento de la realización del tipo objetivo. O sea, yo tengo que saber que lo que estoy haciendo es realizar el tipo objetivo. Por ejemplo, yo sé que estoy con un arma y sé que estoy disparando a la persona y sé que si disparo el gatillo
Perdón, si disparo el gatillo, sí. Si disparo a la persona, si aprieto, la persona va a salir una bala del arma y le va a caer en la cabeza a la persona porque estoy apuntando a la cabeza y sé que se va a morir. Sé que estoy realizando el tipo penal. Sé que tengo conocimientos de que estoy matando a una persona. Pero quizá, y sé que lo voy a matar. Y sabiendo que lo voy a matar, tengo voluntad. Porque quiero hacerlo, quiero matarlo. Ese es el dolo para el concepto típico. Hay distintos tipos de dolo, lo vamos a ver, los 3 tipos de dolo que tiene el derecho penal. Sin embargo, esto es solamente para temas gráficos. En segundo lugar, tenemos el tema de culpa. La culpa está dividida en 2 supuestos. La culpa, bueno, ¿qué es la culpa? Antes de comenzar, para la doctrina mayoritaria, la culpa, también denominada de 2 maneras, negligencia o también conocida como imprudencia. Son los otros 2 nombres que recibe la culpa. ¿Qué es básicamente la culpa? La culpa es cuando una persona obra con un conocimiento y voluntad disminuidos. O sea, también tienen conocimiento y voluntad para la teoría volitiva, pero tienen un menor conocimiento o una menor voluntad. Y uno me preguntará, y entonces, dado que ambos tienen conocimiento y voluntad, ¿cuál es la diferencia entre dolo y culpa? El nivel de conocimiento. Para la doctrina mayoritaria, ese es. Ya vamos a ver a continuación, cuando veamos los tipos de dolo y tipos de culpa, y sobre todo la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente, cómo esto se puede diferenciar. Hasta este punto, sobre todo lo que hemos hecho, ¿hay alguna pregunta, algún tipo de comentario? Listo. Entonces, pasamos propiamente a los diferentes tipos de dolo que existen. Dentro de la teoría del dolo existe el dolo de primer grado, el dolo de segundo grado y el dolo de tercer grado. Naturalmente, quizás no los conocemos por ese nombre, sino los conocemos por el nombre más casual que se les ha puesto. El dolo directo, o dolo de primer grado, el dolo de segundo grado, o también denominado de consecuencias necesarias. Y finalmente tenemos el dolo de tercer grado, también denominado dolo eventual. Y así como tenemos 3 categorías de dolo, también tenemos 3 categorías de culpa para la teoría dominante. La denominada culpa consciente y la denominada culpa inconsciente. Son los tipos de culpa que existirían para nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La siguiente. Con el dolo directo, dolo de primer grado, según la teoría clásica de la teoría voluntarista, psicologicista, lo que te dice es que dolo tiene conocimiento y voluntad. Entonces, cuando tienes conocimiento y voluntad plena de lo que estás haciendo, tienes dolo de primer grado. ¿Cuál es el caso más típico de dolo de primer grado? Cuando yo sé que lo que estoy haciendo va a generar el resultado que el tipo penal prevé y quiero que eso pase. Por ejemplo, yo veo que tengo un auto y veo que está en la acera un enemigo que tengo hace mucho tiempo porque me quitó el amor de la chica que me gustaba. Yo lo odio con toda mi alma. Y digo, uy, no, esta persona lo odio, lo detesto, quiero que se muera. Hoy voy a hacer justicia, como diría la canción. Y cojo mi auto, le pongo toda velocidad y lo atropello. Tengo conocimiento de que el auto va a realizar la acción del verbo típico, matar, sí, porque si el auto lo atropella, lo va a matar, porque a la velocidad que estoy yendo, la persona va a salir disparada y definitivamente no va a sobrevivir al choque. Sé que el choque lo va a matar. ¿Tengo conocimiento de que lo va a morir? Sí. ¿Tengo voluntad? Toda la voluntad del mundo. ¿Por qué tengo un odio directo contra esa persona? El caso que yo he escrito es el caso clásico y típico de dolo directo, dolo de primer grado. Yo tengo conocimiento y voluntad plena de que el tipo penal se realice. El dolo de segundo grado, o también denominado dolo de consecuencias necesarias, es el caso en el cual yo quiero o sé que estoy realizando, pero mejor dicho, sé que estoy realizando un delito,
sé que el delito va a generar efectos distintos a los que yo quiero, pero de todas maneras asumo el resultado y lo realizo. El ejemplo que todos hemos visto en los manuales de esto es el caso del secuestro de la bomba en un avión. Yo quiero matar a una persona que está yendo en un avión. ¿Y qué hago para que esa persona se muera? Cojo y pongo una bomba en el equipaje. Sé que cuando explote, producto de la explosión, las personas que están en la altura no van a sobrevivir, van a morir todas las personas que estén en el avión. Entonces, sé que yo quiero matar a una sola persona. O sea, yo tengo la voluntad de matar solamente a una persona. Sin embargo, sé que van a morir muchas personas. Entonces, pese a que yo tengo el conocimiento de que van a morir, yo quizá no tengo la voluntad que las otras personas mueran, pero asumo como necesario que el resultado se va a producir. Entonces, soy indiferente a que mueran las otras personas porque finalmente es parte del plan que yo tenía delictivo. En ese caso es el denominado dolo de consecuencias necesarias. Con respecto a la primera persona hay un dolo directo porque yo tengo conocimiento que la bomba lo va a matar y quiero que muera. Pero con respecto a las segundas personas existe un dolo de segundo grado. ¿Por qué? Porque yo sé que las voy a matar, tengo conocimiento pleno de que van a morir, pero no quiero que mueran. Sin embargo, asumo que van a morir producto del resultado que es explotar la bomba. En tercer lugar, tenemos el dolo eventual. Y este dolo no se puede explicar si no se explica a la vez con la culpa consciente. ¿Por qué? Porque entre ellos existe mucha similitud y existen muchos problemas en la doctrina para diferenciar dolo eventual de culpa consciente. Es más, si ustedes se ponen a revisar cuántas teorías están, 27 teorías para diferenciar entre dolo y culpa consciente. Indiferencia, probabilidad, dominabilidad del resultado. Existen muchas formas de entender la diferencia entre dolo eventual y culpa consciente. Entonces, acá vamos a usar solamente una, que es la que mayor aceptación quizá ha tenido por la doctrina y por la jurisprudencia, el cual es el dolo en función de la probabilidad. Entonces, ¿qué es una acción con dolo eventual? ¿Cuál podría ser una acción con dolo eventual? Por ejemplo, es el caso de aquella persona que está en un jardín. Está en un jardín de niños. Es el guardián. Y un día se duerme, está ahí y se duerme en el jardín, se quita la ropa, se quita todo y tenía una pistola. Y deja la pistola encima de la mesa. Y la persona sabe que está dejando la pistola, pero dice, bueno, los niños todavía van a llegar a las 8 de la mañana. Así que la probabilidad, pues, de que estas personas vayan, que vean el arma va a ser poca. Simplemente dejo el arma ahí. Pero, ¿qué había pasado? Que curiosamente un salón va a decidir más temprano, no a las 8, sino a las 7. Y el guardián estaba durmiendo. Y uno de los niños que está en el salón coge el arma, dispara y mata a otro niño. La pregunta es, ¿tiene responsabilidad penal el guardián por esto, porque haber facilitado los medios para que se produzca un homicidio de otro niño? Y la respuesta es sí. Él tiene conocimiento de que tiene una fuente de riesgo y esa fuente de riesgo puede generar un resultado lesivo que es la manipulación del arma, puede matar a otra persona, sí. O sea, tiene conocimiento total de que eso pueda pasar, pero cree que la situación concreta va a pasar, confía en que eso no va a pasar, ¿por qué? Porque por eso se duerme. Sin embargo, ¿tiene voluntad de que pase? No tiene voluntad de que eso pase. ¿Por qué? Porque finalmente si él tuviera el conocimiento y la voluntad, pues definitivamente no haría esto. Pero existe una probabilidad, y la probabilidad objetivamente de que un niño venga y pueda manipular el arma y de esta manera matar a otra persona, es una probabilidad que juega en su contra, porque estamos hablando de un lugar desolado, estamos hablando de un jardín de niños. Entonces, definitivamente existe una probabilidad y esa probabilidad hace que la conducta se pueda situar como un dolo eventual, es decir, le es exigible a la persona tener un conocimiento acerca de el nivel de riesgo que supondría dejar el arma y que ésta se pueda utilizar para un fin delictivo. Por el contrario, entonces, si ya estamos hablando de que existe una probabilidad quizá un poco más alta, la culpa consciente implica que existe una probabilidad más baja de que el resultado lesivo se produzca. ¿Y cuál es esa probabilidad baja? Por ejemplo, es el caso de Manuel. Una persona está en su casa y dice, bueno, hay cosas que yo quiero votar. Definitivamente hay cosas que quiero votar por distintas razones, ya no me sirven, no me funcionan, yo las quiero votar. Y una de estas cosas que yo quiero votar, por ejemplo, es un sofá, lo quiero botar, quiero simplemente que se caiga al suelo.
¿Por qué? Porque quiero ver cómo cae en un sofá. Entonces, bota el sofá por un 10º piso a la calle. Está a la 1 de la mañana, sabe esta persona que no hay nadie ahí, que a la 1 de la mañana no pasa nadie, entonces simplemente coge el sofá y lo bota. Pero para su mala suerte, pese a que no había nadie, usualmente ese día sí hay una persona transitando por esa zona y le cae el sofá y se muere. Ese es un caso de homicidio culposo por culpa consciente. ¿Por qué? Porque si bien la persona no tiene conocimiento pleno, sabe que si es que tira un sofá por la ventana, existe la probabilidad de que una persona se muera así. Quizá no tiene la voluntad plena que se produzca, pero sabe que existe la probabilidad de que la persona se muera. Pero la probabilidad de que ella se muera es tan remota que él acepta el riesgo de empujar el sofá por la ventana. Y la persona que estaba pasando, plum, le cae el sofá encima y eso genera en ella la muerte producto del sofá. Entonces, ese es un caso de culpa consciente. ¿Y cuál es el caso de culpa inconsciente? Son los supuestos en los cuales la negligencia pues es extrema, pero finalmente la persona no tenía conocimiento de que podía cometerse un delito. Es más, tomó ciertas medidas de seguridad, era muy difícil que pasara, pero pasa el resultado. ¿Cuál es el caso típico? Es el caso de una persona que dispara al aire, por ejemplo, una bala, y para su mala suerte la bala baja y mata a alguien. Naturalmente, yo lo vería como un supuesto de culpa consciente si tú haces un disparo en una ciudad, pero lo vería como un tipo de culpa inconsciente si tú haces el disparo en el campo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que tú mates a alguien con un disparo al cielo en el campo es muy baja. La bala va a tener que bajar en algún momento. Sin embargo, en este momento no había personas o no era muy probable, no era casi nada probable, podría decirlo, que este resultado se produzca, pero se produce. Entonces, ese es el caso de culpa inconsciente. ¿Cuál sería el caso de culpa consciente? Que yo disparo el arma, pero lo hago dentro de una ciudad. Bueno, ese es el concepto de dolo para la teoría dominante. Pero existe también otro concepto que es usado, sobre todo ahora en el tema del lavado de activos, un poco, y es el tema del dolo cognitivo. Y el dolo cognitivo, ¿qué es lo que te dice? Te dice que el dolo no es conocimiento y voluntad, el dolo es puro conocimiento y la voluntad debe prescindirse. ¿Qué significa eso? Que no existen 3 categorías de dolo, sino existe una, el dolo, en sentido estricto. ¿Y qué es del dolo? Conocimiento. ¿Y qué es la culpa? Que tú no conocías, pero tú debías conocer en el contexto concreto. Esto te permite imputaciones distintas. ¿Qué es lo que te permite? Por ejemplo, el concepto de dolo cognitivo te permite generar responsabilidad penal en supuestos que hoy por hoy, con la teoría de la teoría volitiva, no se pueden dar. Por ejemplo, es el caso de aquella persona que por indiferencia directamente no paga sus impuestos, directamente no hace su declaración tributaria, sino le da a un contador y sabe que el contador, pues de repente está arreglando, maquillando los números de forma tal que él está defraudando al fisco. Pero ¿quién es el obligado tributario? ¿El contador? El contador te hace la contabilidad, te puede ayudar con la declaración de impuestos, pero quien es el obligado frente a la administración tributaria no es el contador es un auxiliar. Quien es el obligado es el deudor tributario. Y el deudor tributario es el que hace la declaración de impuestos, y aquella persona que hace la declaración de impuestos es finalmente quien va a tener la responsabilidad penal si es que esto se produce. Entonces dice, y él puede decir, no, que yo no sabía que esto es así, y ahí te dicen dolo cognitivo. Tú tenías conocimiento, debías conocer esta situación porque tú eras el obligado tributario, y como tú tenías conocimiento de que esta persona estaba haciéndolo, pese a que tú no lo hiciste, lo hizo él, tú tienes responsabilidad porque tú estabas encargado de supervisar lo que esta persona hacía. Bueno, para cerrar esta parte, tenemos 2 temas más puntuales que se desprenden de la teoría de la imputación subjetiva, que son los supuestos de error. ¿Y qué son los casos de error? Son casos en los cuales, error de tipo, la persona actúa de forma tal que sabe que existe un delito, sabe que el delito existe, pero no sabe que lo que está haciendo es un delito. Claro caso clásico de estudiante universitario. A ver, un estudiante universitario, vamos a poner un nombre, no sé, un nombre aleatorio, el señor Brian. Don Brian está en la universidad, está celebrando en la universidad y nada,
está en una fiesta, en un lugar, a ver, ¿cómo se llama el lugar de fiesta de Pucallpa? Mr. Juerga. Está en Mr. Juerga, don Brian, y está en la universidad y ve pues en Mr. Juerga una chica muy bonita, muy hermosa, y acerca, empieza a cortejar a la chica, le invita a tomar un par de copas, y están pasando un momento agradable, la besa, y se la lleva directamente a un hotel, entran a la habitación del hotel y tiene relaciones íntimas con la persona. Y don Brian se siente el hombre más feliz del mundo y al día siguiente está con la chica y se da cuenta que la chica no tenía un DNI azul, sino tenía un DNI amarillo. Y cuando ve su DNI amarillo, se da cuenta que la chica tenía 13 años. La pregunta es, don Brian, ¿tiene responsabilidad penal por el acceso carnal con la chica que tenía 13 años? Y la respuesta es no, porque ahí se aplica la denominada teoría del error de tipo. Y en este caso yo diría que hasta un error de tipo invencible. ¿Por qué me refiero a ello? Porque la persona conoce a la chica en una discoteca. En primer lugar, se supone que en una discoteca te piden tu DNI y solo deberían ingresar personas mayores de edad a la discoteca. Primer punto. En segundo punto, don Brian físicamente ve a la chica y la chica pues aparenta tener más de 14 años, aparenta incluso tener más de 18 porque la chica tiene físicamente una evolución corporal que no es propia de una chica que debería tener 13 años. Dicho sea de paso, eso sucede mucho a la inversa con los peruanos cuando vamos al extranjero y vemos una chica que físicamente se encuentra muy desarrollada y cuando te das de la espalda te das cuenta pues que la niña es menor de edad. Y definitivamente ahí podría haber supuestos de responsabilidad penal, sí, pero también podría alegarse el tema del error de tipo. Bueno, y en este caso se da un error de tipo invencible porque el caballero, don Brian, no podía, o sea, sabía que existe el delito de tener acceso carnal con una menor de 13 años. Él no ha usado violencia, no ha usado en ningún momento algún tipo de situación que podría decir que le genere algún tipo de responsabilidad penal. Sin embargo, en situaciones normales, esta persona, pues, en situaciones normales, él no se habría dado cuenta de que esta chica tiene 13 años porque no aparenta tener 13 años, porque la conoce en un contexto, en un lugar donde deben exigir un DNI para poder ingresar, situaciones que lo llevan a pensar que pese a que él sabe que existe el delito de tener acceso carnal con una persona menor de 13 años, él piensa que no está teniendo acceso carnal con esta menor de 13 años. Él piensa que la chica con la cual está teniendo intimidad es una mayor de 18. Y por ende, él no piensa, él no sabe, él no se representa en su mente que está cometiendo delito, cuando en la práctica sí lo está cometiendo. Ese es el supuesto de error de tipo invencible, o sea, en el caso en el cual no existe ningún tipo de responsabilidad penal de nuestro querido amigo, el famoso señor Don Brian. ¿Y qué es el error de tipo vencible? Es el caso distinto en el cual subsiste la culpa, en el cual el error de tipo, pues, quizá no era de tal intensidad para poder decir que él no se podría haber dado cuenta en situaciones normales, y más bien se le exige el haberse dado cuenta. Y si se hubiera podido dar cuenta, hubiera sido un poco más diligente en la acción, de repente no hubiera estado en el error de tipo. Y es por eso que en este caso no se excluye la responsabilidad penal, sino esta directamente lo que se hace es cambiarla de un tipo doloso a un tipo culposo. Y si el delito por el cual se prevé no tiene un tipo culposo, por ejemplo, ahí sí se podría dar una tipicidad relativa porque no existe el elemento, no existe un delito de, por ejemplo, acceso carnal con menor de edad culposo. No existe. El de acceso carnal, conforme el tipo penal ha sido diseñado y conforme el artículo 13 del Código Penal establece que los tipos son dolosos y la culpa solo es posible sancionar cuando el tipo penal expresamente así lo prevé. Y el acceso carnal con una menor de edad de 13 años es un tipo eminentemente doloso. Por lo tanto, si el señor Brian no se considera que no esté un error de tipo invencible, sino uno vencible, tampoco esa conducta es delictiva porque no existe un acceso carnal con una menor de edad culposo. Que sí podría ser el caso de un error de tipo que recaiga sobre un delito contra la vida, en el cual el hecho puede afectar la vida de una persona, se ve que hay un error de tipo y no es un error de tipo invencible, sino vencible. Entonces, si es un error de tipo vencible, pues lo que estaría suponiendo es que no es un homicidio doloso, sino un homicidio culposo. ¿Cuál es el ejemplo clásico de estos temas? El ejemplo de manual, podría decirse. Es el caso en el cual una persona pues va de cacería, ¿no? Va de cacería y ve que una cosa se mueve en el bosque.
y dice, hasta lo mato, está apuntando y sin mirar a la persona directamente, él piensa que está matando un animal, ¡pum! Dispara y después escucha un ¡au! Y no era que disparó a un animal, sino a una persona. Y él, si hubiera sido un poquito más diligente, si hubiera analizado bien la situación, quizás se hubiera podido dar cuenta que no estaba matando pues a un venado, no estaba matando un cupte, aunque parecería a la persona un cupte, un venado, no sé, tantos amigos que tienen tantos adornos en estas épocas, pero estamos hablando de un animal, la persona estaba matando un animal, pero estaba pensando que estaba matando un animal. Si hubiera sido un poco más diligente, se hubiera dado cuenta que ese no era un animal. Oye, estaba pensando que era un venado macho. ¿Y dónde están los cachos? Claro, te hubieras dado cuenta de repente si observabas un poco mejor esa silueta que se estaba moviendo, esa no era una silueta animal, era una silueta de persona. Y por lo tanto, tú tenías un deber de diligencia y no debiste disparado, lo mataste. Ya, no será un homicidio doloso, pero sí es un homicidio culposo, porque en el error de tipo vencible, lo que se hace es que subsiste la juridicidad, subsiste el hecho delictivo en la medida en la cual el hecho exista en la modalidad culposa del delito que se te está atribuyendo. Esos son los casos de error de tipo vencible y error de tipo invencible. Con esto, damas y caballeros, damos por concluido el tema del error de tipo y quedo atento a sus preguntas y dudas, naturalmente, para la respectiva explicación. Bueno, si no hay dudas ni consultas, para mí ha sido todo un honor estar con ustedes estos 2 días. Realmente estoy muy agradecido. Ha sido un público muy interesante. A diferencia de otras veces, hemos tenido una interacción muy bonita, muy fluida, por la cual les doy gracias a todos los que han intervenido, porque eso hace que una clase sea para un profesor agradable y creo que para ustedes también sea un poco más interesante. Muchas gracias. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Gracias, profe. Muchas gracias, doctor, por su participación en este desarrollo del curso y a ustedes también, doctores del Círculo INLADES, y nos vemos el día de mañana con el doctor Reinaldo López Viera con la sesión de Derecho Constitucional. Muchas gracias, doctor. Cuídense. Gracias a todos ustedes. Un abrazo.